Pues bueno, lo que estamos viendo en pantalla es la interfaz principal de la aplicación, ¿no? Y de fondo está el directorio y un archivo que vamos a usar para mostrar básicamente a grandes rasgos la funcionalidad del programa. Bueno, de inicio podemos ver rápidamente que tiene opciones, ¿no? En este caso para manejar sábanas de Excel, NDNT y de sábanas de Airtime. Para poder iniciar el programa tenemos que elegir una de estas tres. En este caso, como para el ejemplo, vamos a usar la sábana de NDNT. Vamos a seleccionar justamente esa, ¿no? La marcamos y vamos a cargar el archivo desde aquí, desde este botón. Y bueno, aquí estamos en el directorio, seleccionamos el archivo y vamos a abrir. En este caso, este archivo lo elegí porque esta sábana trae dos números en un mismo archivo, entonces el programa es capaz de procesar justamente esta situación. Si detecta que hay dos sábanas en un mismo archivo, lo que hace es separarlas, crea un archivo para cada número, como lo muestra el mensaje, ¿no? Que dice que genera dos archivos aquí, y lo podemos ver justamente en el directorio que ya nos creó dos archivos. Entonces, como había dos archivos, no nos cargó ninguno, entonces ahora lo tenemos que hacer nosotros manual, pero ahora cargando los archivos que nos generó. Para esto vamos otra vez a abrir desde aquí, y aquí tenemos los archivos que nos crearon. Entonces vamos a elegir uno de ellos, en este caso terminación 350, le damos a encargar, y en este caso ya nos muestra la información de esa sábana. Si queremos cargar el segundo archivo, también es posible. En la versión que tengo actualmente en esta computadora, podemos cargar hasta 4 archivos. Para eso vamos a elegir una segunda pestaña, que esté vacía obviamente, y damos otra vez en cargar. Y ahora vamos a cargar en terminación 417. Y bueno, ya nos carga la información. Bueno, de entrada lo principal o la función principal del programa era poder mapear rápidamente y poder tener algo que aparte de las antenas o aparte de ver los azimuths de situaciones nos dé algo adicional, ¿no? El mapeo. Entonces básicamente es la función principal del programa. Para poder hacer el mapeo vamos a elegir o configurar estos parámetros, que es la amplitud del ángulo y la distancia de cobertura del azimuth. En este caso, bueno, podemos elegir entre 10, 20, 30 y 120. En este caso yo voy a elegir 30 y 1 kilómetro. En este caso, pues puedo marcar hasta 30 kilómetros, que yo en lo personal es lo que yo he visualizado, que me ha tocado ver que es el alcance que ha tenido una antena. Entonces, ya con esos parámetros marcados, vamos a dar en iniciar y empieza a procesar la información para crear el mapeo. Cuando termina, nos da el mensaje que terminó y podemos ver en el directorio que ya tenemos un archivo creado del mapeo. Entonces, vamos a mover un poco los archivos que ya tenemos en el directorio. Bueno, si ves, de inicio tenemos los archivos originales, ¿no? Que nos separó el programa. Si los abrimos, podemos ver que los datos están intactos, no están tal cual como la sábana original, simplemente que nos separó en dos archivos. Podemos ver el segundo también, y tal cual, ¿no? Okay, ahora, el resto de archivos de Excel lo que hace es homologar. ¿Qué es homologar, no? Bueno, creo que cuando todos iniciamos, básicamente nos enfocábamos en que todas las sábanas que teníamos las trabajábamos o las procesábamos para homologarlas a la estructura de Telcel, que básicamente es la estructura que más se utiliza, ¿no? Porque es la más común. Entonces, el programa lo que hace, ¿no? Procesa la información y limpia la sábana y le da ese formato. Como podemos ver en el archivo, dice que es uno para I2 y uno para mapear. El de mapear es el que el programa usa para crear el mapeo. Y el de I2 es la estructura limpia para cargarla ya a I2 directamente si queremos mantener todo el archivo como tal.
lo vamos a abrir para visualizar. Ok, podemos ver rápidamente que justamente tiene esa estructura de tercero con los datos de la sábana de AT&T. Ok, como eso es para I2, incluso podemos simplemente copiar toda la estructura y enviarla directamente a I2. Ok, para el mapeo básicamente es lo mismo, simplemente vamos aquí, lo que hacemos es omitir las coordenadas que no son válidas básicamente y dejamos solamente lo que es posible mapear. Bueno, ya los archivos, pues acá cada quien de forma personal le puede dar un cierto uso que se considera, ¿no? Ok, bueno, y de entrada nos creó ya, o creamos, ¿no? Un archivo de mapeo, que en este caso fue del número 417. Lo podemos abrir directamente en el Google Earth y poder visualizar rápidamente las antenas, ¿no? Que obviamente esto ya, por ahí había ciertas aplicaciones que hacían esta función, ¿no? Pero aquí lo que nos proporcionan, además del archivo, nos marca con un círculo básicamente como que la posible cobertura de esa antena dependiendo del parámetro que nosotros le damos, en este caso con un kilómetro. En este caso podemos ver que las antenas están enumeradas de mayor a menor. O sea, la antena número 1 es la más frecuente y la 2 la segunda y así sucesivamente. En este caso vamos a ubicar la más frecuente y aquí está. Incluso podemos ver que está la 1, la 2 y la 3, que es decir que sin dudas esta es la zona más frecuente de este número telefónico, ¿no? Entonces nosotros al darle clic a los azimuths nos da información adicional. Nos muestra justamente qué registros contiene ese azimuth. Entonces podemos buscar el más frecuente, que es este, que nos marca con 1. Y podemos ver que efectivamente tiene muchísima actividad en esa zona, ¿no? Y obviamente podemos hacer análisis más detallado, ¿no? Y ir visualizando la información muy más detalladamente. En este caso, básicamente, ese es a grandes rasgos lo que tiene, ¿no? Ya cuando uno ya tiene esa tarea de hacerlo, pues ya lo hace más con calma, ¿no? Ok, vamos a regresar a la aplicación y a visualizar qué es lo que más podemos hacer. Del lado izquierdo está el botón de crear archivo BSF, que obviamente este archivo es para crear una agenda de contactos, que esto creo que anteriormente por ahí había un script que se estaba utilizando para justamente esta función, pero que desde el programa podemos simplemente darle clic aquí y nos va a crear ese archivo, ¿no? Justamente nos lo crea en el directorio. Otra cosa que hay que tener en común, en consideración es que cuando manejamos más de un archivo, debemos saber sobre qué archivo estamos trabajando. Esto es, la pestaña que esté activa aquí es la pestaña sobre la que se va a estar trabajando o sobre la que se van a ejecutar las funciones que estamos eligiendo. En este caso estaba la función la sábana del 417 y el crear aquí nos creó justamente la agenda de esa sábana. Elegimos la sábana 350, le damos en crear archivo de agenda y nos crea también la agenda de ese número, ¿no? Ya tenemos las dos. Ok, ahora para aquí podemos aplicar filtros, ¿no? Filtros de fecha y situaciones así, ¿no? Elegir una fecha al azar, no sé, del 17 de enero, 19 de enero, aplicamos el filtro y la sábana ya está filtrada en ese rango, ¿no? Podemos aplicar incluso un filtro de hora, no sé, hasta la 1, y aplicamos un filtro y también podemos visualizar que el horario justamente solamente está en ese rango. Igualmente también podemos aplicar filtros de un número, o sea, si queremos ver qué registros tienen con un número o qué registros tienen solamente con un número de email, o buscar incluso un email si ese email está en esa sábana, ¿no? Ya depende de cada quien qué es lo que esté buscando, ¿no? Incluso, bueno, ya cuando se aplican ciertos filtros y hay información ya detallada aquí, pero queremos hacer una búsqueda general o aplicar otro filtro, le damos aquí en limpiar filtro, ¿no? Y se restaura toda la información y hacemos todo el proceso de nuevo. Incluso si aplicamos filtros y hay información que nos interesa, ¿no? De la tabla, podemos exportar esa tabla, ¿no? Crear una tabla solamente de la información que nos interesa.
Si hacemos otro filtro, no sé, del 17 al 21, y aplicamos el filtro de la hora que ya está aquí cargada, cortamos el filtro, no le ponemos un nombre al azar para darle un poco más de agilidad. Y vemos que nos creó este archivo, justamente con esa información filtrada. Igual todo lo que se hace en un archivo se puede hacer en el otro, ¿no? Pero debe estar seleccionada esa pestaña. Ok. Vamos un poco más rápido porque se está alargando el video. Aquí en la parte de análisis nos muestra la información de ese número de forma estadística, ¿no? En este caso, al parecer creo que tenemos por ahí un filtro aplicado de la sábana 2, que sí, del 17 al 21, obviamente, y el gráfico que nos muestra es justamente de ese periodo. Pero si queremos justamente ver todo lo que hay, limpiamos el filtro, regresamos aquí. Perdón. El filtro estaba aplicado en la primera sábana, y esta sábana corresponde al primer gráfico y el segundo obviamente a la segunda gráfica, a la segunda tabla. Es la forma en la que van ligadas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos sin filtro la información de la sábana 1. Y si aplicamos un filtro, podemos usualmente visualizar diferentes datos, ¿no? Pero si vamos ya con todos los datos cargados, ¿no? Podemos visualizar rápidamente cuál es el número más frecuente y X cosa, ¿no? Y ver comportamientos entrantes y salientes. Y bueno, esos tipos de situaciones que ya de forma particular hacemos cada quien. Y en base a eso, pues tomamos decisiones y nos enfocamos en ciertas cosas, ¿no? Bueno, pasamos al segundo. El mapa de calor. El mapa de calor lo que hace es analizar todo el periodo, cómo se comporta ese número durante el periodo que estamos analizando. Y nos dice qué día y en qué horario de esos días es cuando más actividad tiene o menos actividad tiene. En este caso, para esta sábana, la terminación 350, podemos ver que hay un punto en específico el jueves entre 1 y 2 de la tarde. Quiere decir que posiblemente un jueves entre la 1 y las 2 de la tarde pasó algo que incrementó de manera significativa su flujo de comunicación. Pero al parecer fue algo muy particular de algún día posiblemente. Esto ya nosotros ya con esta información podemos ir y analizarlo más detalladamente. Pero también podemos ver que justamente entre las 7 y las 8 de la noche hay una actividad mayor, pero de forma constante, prácticamente todos los días. Entre esos horarios hay un flujo de comunicación más elevado. Entonces ya de ahí podemos tomar decisiones, hacer situaciones que, bueno, ya cada quien podemos tomar. Y obviamente este gráfico se genera para cada una de las sábanas que están cargadas, ¿no? También para la terminación 417 hay un mapa de calor. Y aquí incluso hay algo particular adicional a lo que habíamos visto, ¿no? Que entre las 7 y las 11 de la noche básicamente no hay nada, incluso no está apagado prácticamente el número. Entonces vamos a la sábana y vemos qué pasa en ese horario. Y entonces, pero ya al verlo de manera visual aquí ya tenemos esa idea y ya podemos ir de forma particular a esa cuestión, ¿no? Y bueno, la red de vínculos. La red de vínculos básicamente es como tratar de hacer justamente lo que se visualiza en I2, no tal cual, porque es una ecuación muy compleja, ya que I2 es una herramienta especializada para esa situación. Porque aquí si yo cargo la red, me va a crear algo que no tiene sentido, ¿no? Que no se visualiza pues, básicamente nada. Pero si yo quiero visualizar la actividad en un solo día, yo puedo ir aquí, elijo la sábana 1, aplico un filtro de 16 al, no sé, o el mismo 16 nada más, aplico el filtro, voy a la red de vínculos, le doy a encargar y ya solo me da la actividad de ese día nada más. Entonces aquí ya tengo como un panorama rápido y de manera gráfica de ese día, ¿no? Y básicamente es como que la función como tal, el poder aplicar un filtro y ver rápidamente qué tenemos, ¿no? Igual también para la otra sábana, cargar. Pero aquí para poder cargar la segunda sábana, ahí tenemos que regresar aquí, elegir la segunda y cargar la sábana para poder crearla.
la red, ¿no? Igual aquí también aplicamos un filtro, X cosa. Pero aquí pasa algo curioso, ¿no? Con esta sábana. Tenemos que la leyenda dice que las dores son llamadas entrantes o comunicaciones entrantes y las rojas son salientes. Y aquí podemos ver rápidamente que la línea básicamente solo recibe o prácticamente solo recibe llamadas o comunicaciones. Entonces ahí en particular con este ejemplo, ¿no? Y hay que visualizar qué pasa, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pero eso ya es ciertas situaciones, ¿no? Ok, vamos a donde dice simulación de ruta. Aquí es, obviamente, es otro mapeo, pero aquí tenemos que elegir un día o una fecha que nos interesa a nosotros saber cómo se comportó ese número. Aquí elegimos la fecha, tal, y lo que hacemos es exportar el archivo, ¿no? Nos crea otro archivo acá en el directorio con esa ruta. Obviamente la idea es poder visualizarlo aquí. De momento está siendo un poco óptimo el cargarlo porque se satura la aplicación. Hay alguna situación ahí que que satura la aplicación, entonces no es lo óptimo que pase eso, entonces por el momento está desactivada esa opción. Entonces aquí se pone el desarrollo, no va a cargar nada. Ok, y bueno, vamos a la línea de tiempo de email, aquí le vamos a encargar, vemos cuál está seleccionada, que esta es la 2, vamos a la 2, cargamos y nos muestra los emails utilizados. En este caso me muestra 0 porque obviamente hay filas en el caso de AT&T que no tienen emails pero que son registros válidos aún así, y me muestra que justamente hay esas filas, ¿no? Pero me gusta que también solamente está usando un email entre el 18 de enero y el 13 de febrero. Si vamos para la sábana 1, vamos a la principal, elegimos la 1, cargamos el gráfico y nos muestra pues, algo similar, ¿no? Que la primera. Bueno, esto es más útil cuando hay sábanas que son muy extensas o periodos muy largos, que sí hacen uso de diversos números de email, entonces ahí sí ya nos da un panorama más amplio de en qué momento usa uno, deja usar otro y así sucesivamente, o si hay un microperiodo de un email, ya vamos, checamos ese email, qué hizo con ese email, dónde estuvo y con quién habló cuando usó solamente ese email. Entonces, bueno, y eso es cuando aquí tenemos más información. Y bueno, vamos a la pestaña de investigaciones. Bueno, esta pestaña es es el apartado que actualmente está en desarrollo, ¿no? Aquí hay ideas futuras que se están desarrollando, que es hacer como que unir varias sábanas y poder buscar ciertos datos en común, que detecte ciertos comportamientos, ¿no? En base a la información que se le va a proporcionar. En este caso puede ser una fecha, una hora, un email, un teléfono, una coordenada y posiblemente algún otro rubro de datos, ¿no? Pero básicamente es la idea, ¿no? Actualmente no tiene gran funcionalidad. De momento lo único que hace es generar un reporte pequeño de si existen números en común entre las sábanas que están cargando. Entonces aquí solamente le vamos a iniciar, nos dice que se crea un reporte y nos muestra el número en común, ¿no? Dice el número tal entre este y este. Y genera obviamente también un reporte. La idea es que, que en futuramente el reporte sea más sofisticado, ¿no? Que sea más completo, que dé más información sobre lo que nos puede interesar. Y bueno, aquí incluso hay una pequeña guía sobre cómo ir haciendo ciertos pasos, ¿no? Y también para salir y qué cosas. Y bueno, a grandes rasgos esta es la funcionalidad de Chrome. Hay más situaciones que posiblemente se me están escapando porque no quiero que se alargue el video y no sea tan pesado, ¿no? Pero a grandes rasgos ahí puedes analizarlo y si hay alguna duda o hay algo en específico que interese saber, pues ya, un mensajito y ya lo checamos más detenidamente, pero hasta el momento es lo que está ejecutando la aplicación actualmente.